Buenos días, profesora y compañeros. Somos el grupo número 5, que está conformado por Álvaro Montalvo, Rodrigo Salcedo, Dani Vilca, Jancal Marín y quien les habla, Kiara Cadillo. En esta oportunidad presentaremos un caso titulado Roban víveres de olla común en San Juan del Lurigancho, donde lo analizaremos desde una perspectiva ética. En primer lugar, presentaremos la descripción de los hechos. Se trata de una vivienda del asentamiento humano de Santa Rosa de Huáscar, donde se produjo el ataque alrededor de las 9:30 de la noche, del domingo 2 de enero del 2022. El espacio prefabricado fue violentado por al menos 5 delincuentes, que tiraron los clavos de las ventanas de madera de la casa. Al parecer, los delincuentes aprovecharon de la poca gente y robaron comida, cilindros de gas y hasta la cocina. Laura Roque, jefa general de ollas, nos dijo: nos quitaron los víveres, la cocina, los cilindros de gas, las ollas, nos dejaron casi vacíos. Se lo llevaron todo. Eran sacos de azúcar, aceite, leche, avena. Se llevaron prácticamente todo. Esta es la primera vez que tenemos un problema como este. También afirma que fue a poner la denuncia en la comisaría Santa Elizabeth, pero no le permiten denunciar porque el lugar donde pasó el robo ya no es el mismo. En total, unas 80 personas, 20 hogares aproximadamente, se han visto afectadas por este robo. Ya habiendo explicado el caso, lo analizaremos en el entorno ético. Le doy paso a mi compañero para que explique los actores involucrados. Los actores involucrados en este caso vendrían a ser los delincuentes, porque son los que ocasionan el robo. La comisaría Santa Elizabeth porque no aceptaron la denuncia, solo por no haber estado la escena del robo intacta. La encargada de olla común y las 20 familias que son víctimas de este robo, y estas personas quedan desamparadas ante este caso, dejándolas sin alimento durante varios días. Ahora le doy el paso a mi compañero para que sigamos analizando este caso. Bien, gracias por el pase, compañero. Empezaremos con el análisis ético. Ramón Lucas define que una persona humana es un sujeto individual racional. Cada uno tiene una definición asignada. Por ejemplo, sujeto es alguien que pertenece a sí mismo, que existe en sí y no en relación con o dependencia de otra persona, ¿sí? Individuo es quien posee una unidad interna en sí misma y es diferente de otros. Cada persona es única e irrepetible, todos somos únicos, ¿sí? Racional no es un acto que la persona hace, sino del modo en cómo vive, en cómo es, ¿sí? Donde indica todas las capacidades superiores del hombre. Que vendrían a ser, por ejemplo, la inteligencia, el amor, los sentimientos de una persona, la moralidad y la religiosidad. En el delito todos son personas, ¿sí? Ya que nadie es menos ni más que otra persona. Entonces, los delincuentes a raíz de eso tuvieron que tener un respeto ante ellos y ser moralmente racionales. Por ejemplo, un delincuente no va a robar a la madre del amigo del que roba. O sea, ellos también tienen valores éticos, ¿sí? Los delincuentes tendrían que haber sido racionales y éticos para cometer un delito. Si hablamos de ética, Adela Cotrina, en su obra ¿Para qué sirve realmente la ética?, nos explica que nosotros somos artesanos de nuestra propia vida, es decir, que nosotros conllevamos un camino como uno mismo, ¿sí? Cada uno está labrando su carácter. Una buena morada aumentará la probabilidad de lograr una buena vida, de tener una vida feliz, ¿sí? Ya que esto es lo que se refiere a la ética, donde indica los hábitos que las personas adquirimos a lo largo para obrar bien o mal, y que en esto componen el carácter de cada persona. Si lo relacionamos en definición a nuestro caso, nos damos cuenta en que los delincuentes están obrando mal y componiendo un mal carácter, ¿sí?, en cuanto a cómo van obrando. Estos los lleva a una mala vida, los lleva a que hagan cosas malas, ¿sí?, ya que moralmente están adquiriendo hábitos malos, hábitos que las personas adquirimos a lo largo para obrar bien o mal, ¿sí? Si los relacionamos en definición a nuestro caso, nos damos cuenta que los delincuentes están obrando mal y componiendo un mal carácter. Esto los lleva a la mala vida, como lo vuelvo a comentar, ya que moralmente están adquiriendo hábitos de malas maneras y de malos usos, y como Cotrina nos explicó, cada uno es un propio artesano de su propia vida. Cada uno con sus actos obtendrá bien, buena o mala vida. Esto es todo por mi parte, compañeros. Continuarán explicando los 3 aspectos éticos más en relación a nuestro caso. Muchas gracias.
Gracias, compañero. Yo hablaré en este momento sobre la conciencia moral. Bueno, la conciencia moral se trata de acerca de lo que es éticamente correcto y lo malo de nuestras acciones. Ahora, Sabater nos explica en su pregunta ¿en qué consiste esto de la conciencia que nos curará de la invencibilidad moral? Pues tomaremos solo uno de las 4 respuestas y lo relacionaremos con el paso. Bueno, tomaremos el que nos da a entender que saber que no todo da igual porque queremos realmente vivir y además de vivir bien, humanamente bien. Es decir, no ser egoístas y pensar también en los demás. En este caso, los delincuentes, claro, tuvieron conciencia, obviamente, porque sabían lo que hacían y sabían que sus actos están realizados eran sumamente malos y fueron conscientes de su propia decisión dañar a otras personas y que sus malos actos no daban igual para las otras personas afectadas y que las consecuencias iban a ser sumamente graves. Haciendo esto daría razón a Cortina, pues mencionó que cada persona es artesano de su propia vida y pues antes de sus malos actos estos no podrán estar viviendo humanamente bien, ya que su conciencia propia quedará que están obrando mal. Además, hablaremos sobre la comisaría, que no aceptó la denuncia y además en su conciencia estas personas también estará que no ayudaron a los afectados y que también no se molestaron ni en ir al lugar y ver los hechos para ver si habían encontrado algo que implicaría a los delincuentes y que pudieran como que encontrarlos, sabiendo que lo habían dejado sin nada para alimentarse en las siguientes semanas para esta olla. Ahora le toca a mi compañera Cadillo hablar sobre la libertad y la responsabilidad. Muchas gracias por el pase, compañero. Y como él acaba de decir, hablaremos sobre la responsabilidad y la libertad. Sabater, en su obra Ética para Amador, nos dice: la libertad es poder decidir sí o no. ¿Lo hago o no lo hago? Digan lo que digan mis jefes y los demás. Esto me conviene y lo quiero. O esto no me conviene, entonces no lo quiero. Libertad es poder decidir, pero no olvidemos darnos cuenta de lo que estamos decidiendo. Por otro lado, la responsabilidad está en la conciencia de las personas, a base de la moral. Pero no olvidemos también que la responsabilidad está relacionada con la libertad. Y nos preguntamos por qué. Pues es sencillo. Hay decisiones que traen consecuencias. Entonces, nosotros tenemos que ser responsables y afrontar las consecuencias de dichas decisiones, porque de eso se trata la ética. Dicho lo anterior, lo relacionaremos con el caso que estamos presentando. Los delincuentes fueron libres de elegir entre bien y el mal. Utilizaron la libertad de opción, que es decidir entre muchas decisiones, pero no siempre estas decisiones son buenas. El delincuente decidió obrar mal, pero aún así no fue responsable porque no afrontó las consecuencias de su mal acto. Con esto concluimos que los delincuentes fueron libres de elegir robar los víveres de esta olla común. No fueron responsables porque no afrontaron las consecuencias. Y no fueron unas personas éticas, porque una persona ética afrontaría las consecuencias y elegiría siempre el bien. Con esto concluimos con la exposición de lo que vendría a ser nuestro trabajo parcial. Espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias.